para sorpresa de algunos, hay un conflicto con el campo. El campo finalmente va al paro. Así lo anunció hoy la mesa de enlace. Serán 4 días sin actividades agrícolas en todo el país. Hay un clima de tensión en el campo desde el cambio de gobierno, hay que admitirlo. Hace días nada más, Luis Basterra había recibido a la mesa de enlace. Yo decía el primer enemigo del gobierno. Daba la sensación que había un acuerdo, pero no es así. Habrá un paro de 4 días, desde el lunes hasta el jueves. ¿Qué pasó en el medio? Que fue una buena reunión en buenos términos, etcétera, etcétera, pero el resultado fue de que efectivamente se aumentó las retenciones. Las entidades agropecuarias tomaron esta medida después de una decisión del gobierno de aumentar las retenciones de la soja del 30 al 33%. Sí, un cese de comercialización de granos de carnes para la semana que viene. Algunos están sorprendidos por la aceleración que tomó el conflicto, que pasó de 0 a 100 en nada. La excusa formal es el 3% de aumento en las retenciones. Van a compartir conmigo un sentimiento primero y después vamos a analizar un poco el conflicto. Este es un déjà vu insoportable, digamos, perdonen todo. Yo ahora voy a volver a ser un analista serio. 2009, 2008, digamos. Y además, digamos, medio patético, digamos, no puede ser que siempre la misma historia y siempre empezando a contar lo mismo, digamos, es una cosa que... Y además, porque las condiciones son todas diferentes, todas, de encontrar una... Digamos, no encontrás algo parecido, pero nada, mirá. El contexto internacional es diferente, antes la soja estaba subiendo, China estaba creciendo a una tasa del 10%, estamos hablando del 2008, la economía argentina estaba en el ciclo bien en alza, digamos, también creciendo a tasas chinas. Después había sido una resolución, esto ya estaba por ley, cuando dicen el gobierno determinó subir de 30 a 30, ya estaba en la ley, que estaba en 30 con la posibilidad de subir 3 puntos más. La ley de emergencia. La ley de emergencia, o sea que ya estaba aprobado, digamos, no es ninguna sorpresa. En cambio, ¿te acordás? El conflicto anterior fue la resolución, primero estuvo la famosa resolución 125, después va al Congreso, el gran debate en diputados, después termina con el voto no positivo, totalmente diferente. Las compensaciones y la segmentación ya está ahora. Antes fue recién al final y cuando ya estaba todo abroquelado. Es todo diferente y solo lo que no cambió, saben que es, con todo respeto, yo sé que son todos profesionales, que son periodistas, que cobran, es Clarín y La Nación. Siguen con la misma, digamos. Sí. Y ciertos sectores, pero que hasta les da vergüenza a algunos dirigentes del campo, digamos, o mejor dicho, de lo que es la mesa de enlace, de tratar de reflotar el mismo discurso que tenía el 2008. Por eso se dividió en los hechos la mesa de enlace, donde tenés la Federación Agraria, el titular de la Federación Agraria, un papelón por donde lo mires, digamos, casi todas las bases federadas, digamos, se rebelaron. ¿Por qué? Porque si lo que se decidió fue lo que ellos querían, digamos, la segmentación a favor de el pequeño y mediano productor, e incluso sectores de Coninagro tampoco están a favor, solamente los sectores más concentrados. Bueno, dicho esto, salvo que quieran agregar un poquito más de catarsis. Sí, quiero un poquito. Quiero decir que hay mucho gorilaje, ¿no? En una medida como esta. Definitivamente, digamos, un gobierno peronista, llámale como quieras, pero un gobierno de base peronista que toma una decisión como esta en un momento de emergencia, claramente. Bueno, la reacción a poco de andar ese gobierno es una reacción gorila. Nos guste o no nos guste, estoy diciendo catarsis, permítame decirle. Y después hay alguna diferencia con lo que pasó en 2008, seguramente ahora te vas a explayar sobre eso, pero me parece que lo más simbólico es, miremos de qué lado está Eduardo Bussi, aquel de aquella mesa de enlace, claro, la de 2008, que hoy está diciendo, muchachos, no ese es el camino, y no apoya este lockout patronal. Así es. Bueno, es más político que económico. Aunque siempre hay una base económica en toda disputa política, pero como bien decías vos, Chelito, hay una cuestión política, es un gobierno peronista, hay una cuestión del antiperonismo
Claro, porque la verdad que durante los 4 años del macrismo hay sectores del campo que fueron muy castigados. Por ejemplo, las economías regionales. E incluso durante el 2018 y para el 2019 se subieron las retenciones a partir del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y no hubo ningún escándalo, ni Clarín ni La Nación, que además son socios en la exposición que empieza ahora Expo Agro, que es la manifestación más clara del poderío cierto, y desarrollos tecnológicos también cierto, y de inversión que existe en un sector económico clave de la economía argentina que hay que cuidar, desarrollar e impulsar. Te encontrás que no hubo esa reacción antes. Para mí lo que queda claro, y después quiero puntualizar algo de lo que significa el tema de las retenciones, es que esta tensión, además de lo político, deja en evidencia que existe lucha de clases, o si querés, tensiones sociales. Entonces, y que vincula a lo segundo, que es muy difícil lograr consensos mínimos en materia impositivas vinculadas a la distribución progresiva del ingreso. Cuando es regresiva, ahí avanzan, precisamente porque hay esa disputa social y el poder económico es más fuerte. Y que esos consensos mínimos en materia impositiva están determinados precisamente por las relaciones de poder que se dan. Entonces, cuando avanzan medidas regresivas, esas relaciones de poder se quedan más expuestas, o en todo caso quedan expuestas en los hechos, porque no hay, entre comillas, resistencia. En cambio, cuando apenas se buscan mínimos, porque la verdad son tímidas medidas progresivas en materia de distribución del ingreso, se genera como el gran conflicto. Ahora bien, ¿por qué son importantes los derechos de exportación, mal denominadas retenciones, en la economía argentina? No es solamente una variable vinculada a tratar de conseguir más recursos para el fisco, o sea, para el tesoro, o sea, mayor recaudación. Los derechos de exportación para la economía argentina, lo remarco para la economía argentina porque dicen, ¿cuánto hay? En otras economías hay retenciones, hay derecho de exportación. Algunas sí, algunas no tienen tanta historia, pero en Argentina sí. ¿Por qué? Porque la canasta de exportación principal que tiene la Argentina es la canasta de consumo interno de la población. Por ejemplo, trigo, maíz, girasol y otros productos. Entonces, si vos no aplicás derechos de exportación, queda muy determinado los precios internos de los alimentos por el precio internacional. Y si es en dólares, porque es en dólares, cuando tenés una fuerte devaluación, se traslada inmediatamente a los precios locales. ¿Qué hace el derecho de exportación? Baja el precio efectivo que recibe el productor local en relación al precio internacional, porque como hay un derecho de exportación no recibe plenamente el precio internacional. Claro, entonces el precio local es más bajo de los alimentos. Entonces es una medida no solamente progresiva en términos de distribución del ingreso, sino que también es progresiva vinculado a cómo intervenir en la formación de precios, o sea, en la inflación, en el poder adquisitivo de la mayoría de la población. Por eso también es tan relevante. Sí, porque esto vos lo que estás contando es cómo afecta en la vida cotidiana. Exacto. Algo que parece un tema que es de debate de lo que quieren ganar los del campo. Exactamente. Eso. Porque la verdad que si vos agarrás y decís, bueno, es lo mismo si hay algunos que ganan muchísimo, te vas a aplicar un impuesto a las ganancias extraordinarias. Por ejemplo, si Techín gana mucho, no le aplicás un impuesto a las ganancias extraordinarias. Bueno, pero lo que sucede es que la producción agropecuaria tiene características distintivas a lo que es la producción industrial. Además, una preguntita. Sí. No, tiene que ver también el valor del dólar. Vos antes hablabas de las diferencias. En 2008 estaba 4 y está 80. Digo, eso también cambia, digamos. Sí, claro que sí, precisamente porque si tenés un dólar muy alto, tenés un impacto
en los precios internos. Aunque no es el dólar 80, hoy es el dólar oficial a 64, que le tenés que bajar el nivel de retenciones, precisamente, porque si no se aplica a esas retenciones, sí se trasladaría a precios totalmente ese dólar a 64. En cambio, cuando aplicás retenciones, se va a 64. El tipo de cambio, como se dice, efectivo, el neto para el exportador y el productor es más bajo. Ahora bien, al interior de la cadena de ese complejo agroexportador hay muchísimas inequidades que el gobierno tiene que intervenir. Digamos, los grandes exportadores obviamente presionan y perjudican a los que venden los granos, o sea, los productores, también los proveedores de insumos que los tienen dolarizados y además están concentrados, también afecta al productor. Me parece que hay una cuestión global, pero después es importante que desde el Ministerio de Agricultura, incluso el gobierno, intervengan al interior de lo que es la formación de valor en esa cadena productiva, precisamente para que no abroquelar, porque no es todo igual todos los que intervienen en el campo y fundamentalmente los del complejo agroexportador. Entonces ese es, me parece, el aprendizaje que tiene que haber desde el gobierno, un gobierno, digamos, peronista o kirchnerista, como quiera denominarlo, vinculado a la experiencia del 2008, que además de las retenciones, además de los derechos de exportación, tiene que intervenir en esa